El Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículo 37 al versículo 52. Les pido que todos se pongan en pie para la lectura de las Escrituras. Y vamos a leer, yo leo en voz alta, ustedes me siguen con sus vistas. El Evangelio de Juan, capítulo 7. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los creyentes en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos les respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿estás tú también? ¿Eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Esta es la palabra del Señor. Podemos sentarnos. ¡Qué multitud tan dividida! ¿No es así? Una multitud muy dividida. Algunos se están convenciendo que Cristo es el profeta. Otros se están convenciendo que Jesús es el Cristo. Algunos están negando que Jesús es el Cristo. Otros se están oponiendo ferozmente a Él. Y otros están creyendo en Jesús. ¿Qué multitud tan dividida? Multitud que sin duda está aquí representada también. Algunos verdaderos discípulos de Cristo, siguiendo a su Señor, confesándolo como Señor y viviendo como bajo su señorío. Otros, falsos discípulos, creen ser seguidores cuando no lo son. Algunos más, cavilando entre dos pensamientos, así como: ¿será este el Cristo? Así también algunos preguntan hoy: ¿será este el Cristo? Están convencidos que su vida los condena, que su pecado los condena, y sin embargo no se descansan plenamente en el Señor Jesucristo. Están cavilando, mientras que otros están aquí sin querer estarlo probablemente. ¿Saben? Dentro de la multitud que Jesús estaba predicando había alguaciles. Estos alguaciles habían sido enviados para prenderle. No querían estar ahí. Fueron ordenados a ese lugar. ¿Cuánta multitud tan dividida había en este tiempo? ¿Y cuán multitud tan dividida tenemos esta mañana entre nosotros? Quiera Dios que muchos terminen como los alguaciles, convencidos que nadie ha hablado como Jesús, que nadie es como Jesús,
y que solo en Jesús hay perdón de pecados. Rendidos. Los que iban a prenderlos quedaron prendidos por Jesús. La semana anterior nos enfocamos en los versículos 38 y 39, que dicen, como dice la Escritura, de su interior correrían ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los creyentes en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. Ese fue nuestro enfoque del sermón anterior. Y vimos que este texto profetizaba de que Cristo se convertiría en el templo del cual fluye el Espíritu Santo. Cristo es el dador del Espíritu de acuerdo a Juan capítulo 7. Cristo, a través de su muerte, de su ascensión, su glorificación, su resurrección, se convertiría en el templo que provee agua y espíritu para las naciones. De manera que el cumplimiento del templo profetizado en el Antiguo Testamento había llegado a su cumplimiento en Cristo. Cristo es el templo prometido, y todo aquel que participa de esta agua que fluye del templo pertenece también a este templo. Vimos que Ezequiel 47 es la profecía particular que Cristo está anunciando. Ese templo que nos profetiza Ezequiel, el cual, una vez construido, saldrían aguas de adentro de ese templo, y esas aguas producirían un valle hermoso y llegarían hasta el mar Salado, y estas aguas serían tan especiales que endulzarían esas aguas para que estas aguas den frutos. Estuve estudiando un poco de este material, y hay algunos que están buscando la vida en el Mar Muerto, y ustedes saben, en el Mar Muerto no puede haber vida debido a la cantidad de sal. Es imposible, pero ya están haciendo investigaciones de unos cuantos bichos que están empezando a vivir, y se está cumpliendo la profecía de que saldrían aguas que endulzarían el Mar Salado. No, así no se estudia la Biblia. No se estudia la Biblia y después ves a Hollywood o a las noticias. Estudias la Biblia y estudias la Biblia y ves el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La profecía de que el mar salado se ha endulzado, aunque éste permanece salado, se ha cumplido en Cristo, porque agua ha brotado de él para salvación de las naciones. Esta mañana, tarde, ya no nos vamos a enfocar en esto que expusimos el sermón pasado. Si ustedes se fijaron, nuestro enfoque pasó por alto el versículo 37 del sermón anterior. El sermón empieza diciendo, versículo 37, que Jesús se pone en pie, alza la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si ustedes se dieron cuenta, pasamos por alto una exposición de ese texto. Y más bien, nos enfocamos en las palabras de Cristo cuando dice, como dice la Escritura, de su interior correrían ríos de agua viva. Nos enfocamos en eso. Nos enfocamos en que Cristo es el cumplimiento del templo. Además que nos enfocamos en el paréntesis que Juan hace en el versículo 39. Es un paréntesis. Jesús está hablando, recuerden, el evangelista Juan no está escribiendo las palabras mientras Jesús está hablando. El evangelista Juan está escribiendo esto después de la resurrección de Cristo, y lo está escribiendo guiado por el Espíritu Santo, de manera que es guardado del error. Además que está teniendo reflexión teológica mientras escribe esto. Es una reflexión teológica del mismo apóstol. Entonces, por eso existe el versículo 39.
No es que Jesús estaba hablando diciendo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, y Juan lo interrumpe. Y dice, sí, como esto dirías del Espíritu que habría de venir. No, eso es algo que Juan reflexiona y tiene la misma autoridad e inspiración que las palabras de Jesús. ¿Por qué es importante notar que esto es un tipo de paréntesis? Porque yo estoy convencido que aunque Jesús habló a sus discípulos en el versículo 38 y 39, el apóstol Juan en el versículo 39, la invitación en realidad es para los no discípulos. Vean conmigo el versículo 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pero aún no había venido el Espíritu Santo. Vean esto. La promesa de que Cristo daría el Espíritu Santo es para los que creerían en Él. Juan está haciendo un tipo de paréntesis y está profetizando que el Espíritu Santo le sería dado. Pero esa es la reflexión de Juan. Juan está metiendo este paréntesis en la predicación del Señor Jesucristo para hablar a los discípulos, a los que ya habían creído, a los que ya han creído. Pero los discípulos en el mensaje del Señor Jesucristo no son el enfoque principal. Por ejemplo, ustedes conocen Juan capítulo 14. Y en Juan capítulo 14 el Señor empieza a consolar a los discípulos porque les dice, discípulos, me voy a ir. Y a donde yo voy ustedes no pueden venir por el momento, pero un tiempo vendré por ustedes. ¿Y saben qué empieza a pasar con el pueblo, con los discípulos? Empiezan a entristecerse, empiezan a sentirse desanimados. Entonces Cristo les dice, no se preocupen, porque yo les voy a enviar el Consolador. ¿Pueden ver? El objeto de la predicación de Jesucristo en Juan 14 son los discípulos. Discípulos, ustedes no se desanimen. Ustedes escuchen mis palabras. Va a venir el Espíritu Santo, el Consolador. Pero en Juan 7:37, Jesús no está viendo a sus discípulos. Jesús está viendo a la multitud dividida. Jesús está viendo a la multitud dividida y le está diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba el que cree en mí. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Hermanos, podemos concluir fácilmente que no se está refiriendo a sus discípulos, ¿no es verdad? ¿Por qué? ¿Por qué creen que no se está refiriendo a sus discípulos en el versículo 37? Muy sencillo. Ya bebieron. Jesús no está invitándoles a que vuelvan a beber del agua de salvación. Sus discípulos ya bebieron, ya creen en Él. Jesús está enfocando más bien en los que aún no creen. Esta es una invitación misericordiosa de Cristo para que todo aquel que tiene sed venga a Él. Así que, habiéndonos enfocado el sermón anterior en las palabras de Juan el Bautista, tomando la enseñanza de Cristo para los discípulos, ahora tomaremos las palabras de Cristo para los no discípulos. Esto no quiere decir, hermanos, que ustedes tienen permiso de usar su mente en otra cosa mientras está la predicación. Porque hay una aplicación muy particular en este texto para la iglesia. Así que, teniendo esto en mente, que nuestro enfoque ahora está en las palabras de Cristo para los no discípulos, las palabras de Cristo para los que aún no son discípulos, prestemos atención al texto. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y veamos esta gloriosa invitación en dos sencillas partes. En primer lugar, veamos las características de la invitación. Versículo 37. Allí se encuentran ciertas características de la invitación de Jesús. Y en segundo lugar, veamos la respuesta de la invitación. Si ustedes ven del versículo 40 al versículo 52, lo que tenemos es
la reacción de diferentes personas, de diferentes grupos, a la invitación de Jesús. En el versículo 40, unos reaccionan de una manera. Nicodemo reacciona de otra manera. Los alguaciles reaccionan de otra manera. Versículo 37, la invitación. Versículo 40 en adelante, la reacción a esa invitación. Comencemos entonces por las características de la invitación. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Debemos notar cómo el evangelista enfatiza que Jesús se pone en pie y clama a gran voz. Dice Charles Spurgeon acerca de esto: mientras que su costumbre era, la costumbre del Señor Jesucristo, era sentarse y enseñar a la gente que se reunía en un círculo alrededor de él, este día, en el día final de la fiesta, se puso en pie. Y es que estaba buscando un lugar prominente. Y ahí estaba él, delante de todos los hombres. Observen, se levanta y como en forma de ruego, clama a gran voz y dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Dice Charles Spurgeon: ya puedo ver la cara resplandeciente del maestro con santos afectos mientras que llama a la gente, mientras que llama a los necesitados y dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Una característica de esta invitación es la misericordia de esta invitación. La misericordia de esta invitación. ¿Por qué? Porque Jesús sabe los diferentes grupos de personas que estaban en ese lugar. Sabe que algunos lo querían prender. Sabe algunos que lo estaban rechazando. Algunos quizá que estaban murmurando. Algunos que estaban diciendo: este no es el Mesías. ¿Qué hace este enseñando? Y miren la invitación: si alguno, no importa quién de los que está aquí, si alguno tiene sed, venga a mí. Esa invitación sigue estando presente en este mismo momento. Aún aquellos que están aquí cuando no quieren estar, aún aquellos que están dudando, el Señor conoce cada uno de los corazones y dice: si alguno, no importa quién sea, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si alguno está sediento, venga a mí y beba. Así que la primera característica es la misericordia de la invitación. Aún a sus enemigos invita a beber. Estas eran las profecías de Isaías, ¿sabían? En Isaías se promete que los enemigos del pueblo de Dios vendrían a beber de las fuentes. Aún tus enemigos vendrán a ti, Israel. Ahora se dice en Cristo: aún tus enemigos vendrán y se postrarán a beber aguas. Y sabes, si vienes a Él, por más que has sido su enemigo por 10 años, no sé cuántos años tienes, pero si tienes 10 años, has sido su enemigo por 10 años. Si tienes 20 años, por 20 años, 50 años, 60 años que has pasado rechazando a Cristo, aún esos enemigos de última edad, Él dice: si tienes sed, ven. Si estás sediento, ven, bebe. Hay otra característica más de la invitación. Y es que vemos que es una invitación universal. ¿No es verdad? Está diciendo: si alguno tiene sed, venga y beba. Pero al mismo tiempo que es una invitación universal, es una invitación limitada. ¿Cómo puede ser eso? Es una invitación universal y al mismo tiempo es una invitación limitada. Eso parece contradictorio, pero no lo es. ¿Por qué? Porque Jesús está diciendo a una multitud: si tienen sed, vengan y beban. ¿Saben cuántos de la multitud tenían sed? Todos. ¿Saben cuántos de aquí tienen sed espiritual? No me estoy refiriendo a sed física. ¿Sabes cuántos de aquí tienen sed? Todos. En ese sentido, la invitación es universal. Si alguno tiene sed, o sea,
todos los sedientos. ¿Pero por qué es limitada? Porque aunque todos están sedientos, no todos están conscientes de su sed. Aunque todos están sedientos, no todos están conscientes de su sed. Aquella multitud a la que Cristo predicaba el gran día de la fiesta de los tabernáculos, solo algunos fueron a beber. Es que solamente ellos tienen sed. No, es que solamente ellos están conscientes de su sed. Es que solamente ellos están sintiendo la sequedad. Es que ellos solamente están sintiendo el vacío. Por eso están yendo. No es porque unos tengan sed y otros no. Es porque unos están conscientes de la sed y otros no. Déjenme explicar esto con una de las analogías que más puede ilustrar este concepto. Todos nacemos con el deseo de ser felices en esta vida. Podríamos llamar esto, que todos nacemos con el deseo de un reino. El deseo de un reino. Y vamos a definir reino como aquel estado ideal. Un reino es un estado ideal. Aquí, entre nosotros, aunque habemos diferentes personas, todos concebimos la vida de una forma ideal. Para algunos aquí, la vida ideal es una vida de comodidad y riqueza. Puede ser. Para algunos que nacen con el deseo de felicidad, todos nacemos con el deseo de felicidad, pero para algunos ese estado ideal de existencia es dinero. Quizá para alguna mujer aquí, ese estado ideal de existencia es el matrimonio. Quizá para algunos que están aquí, el estado ideal de existencia es la fama. No sé, la educación. Todos tenemos aquí una búsqueda de algo que concebimos es el estado ideal del hombre. Tanto que todas tus acciones en tu vida caminan hacia ese estado ideal. Si tu estado ideal es el matrimonio, seguramente si el estado más perfecto que puedes alcanzar es el estado civil de matrimonio, de casado, todos tus esfuerzos van a ir buscando ese estado ideal. Así que probablemente estás haciendo cosas para eso. Estás buscando esposo o esposa para eso. Quizá para ti el estado ideal es la comodidad a una edad mayor. Tú no quieres pasar problemas a cierta edad y todos tus esfuerzos ahora se convierten en buscar ese estado ideal. Buscar ese estado ideal. Todos nacemos con el deseo de ser felices. Y aunque tenemos diferentes ideologías, voy a usar esta palabra, aunque tenemos diferentes idealizaciones, todos tenemos un reino imaginario que alcanzamos, que estamos buscando alcanzar. Aunque son diferentes, todos participamos de este deseo. Vamos a ilustrar esto con Adán y Eva. Sus corazones estaban diseñados para buscar un estado ideal. Así Dios diseñó sus corazones. Eso no está mal. Dios nos creó para disfrutar de Él. Dios puso en el hombre afectos santos. Dios puso en el hombre justicia. De tal manera que, por llamarlo de cierta forma, el corazón de Adán estaba programado hasta cierto punto para que él visualizara el estado ideal como la comunión con Dios. Pero ¿saben qué vino a hacer Satanás? Él vino a sugerirle algo al oído y le dijo, ese no es el estado ideal. ¿Sabes que hay un estado mejor del que estás imaginando ahora? ¿Sabes que hay algo más deseable que ese estado del cual Dios te ha hablado? Yo te propongo esto.
que el estado ideal es ser igual a Dios. Entonces, las decisiones de Adán se convirtieron en la búsqueda de ese reino que Satanás le ilustró, le mostró en su mente. Y es por eso que Adán pecó contra su Creador. De la misma manera, todos los que estamos aquí, nacemos con esa flecha en el corazón, un tipo de magnetismo, que nuestro corazón anhela la felicidad, pero la forma en la que nosotros idealizamos la felicidad es de diferentes formas. Pero ¿qué encontró Adán? ¿Qué encontró Adán cuando decidió cambiar lo que Dios había dicho? Dios le dijo, el estado ideal, Adán, escuchen esto, el estado ideal, Adán, es que tú obedezcas mis leyes, que yo te recompense con inmortalidad y que vivas toda tu existencia alabándome y disfrutando de mí. Satanás le dijo, el estado ideal es que seas igual a Dios. Adán obedeció a Satanás. ¿Y qué encontró? ¿Encontró el estado ideal? No. Encontró sequedad. Encontró vacío, soledad, tristeza, dolor, llanto, muerte, desesperación, desánimo. A partir de Adán, la sed que una vez estaba siendo dirigida hacia el bien mayor, que es conocer a Dios y disfrutar de Él, glorificarle a Él, habiendo tenido esa sed una vez, fue transformada por cualquier otra cosa menos Dios. Déjame interpreto lo que estás haciendo todos los días de tu vida. Todos los días de tu vida lo que estás haciendo es buscar ese reino imaginario. Y sabes, lo que te estoy diciendo, que Dios te creó para que le adores, lo rechazas en tu mente y en tu corazón en este preciso momento por una razón. Porque no va de acuerdo al reino que tú imaginas. Esa es la razón por la que estás oponiendo ahorita. Esa es la razón por la que estás cerrando tu corazón. Esa es la razón por la cual no quieres el cristianismo. Porque el reino que la Biblia dice que es el reino ideal es uno que choca con tus deseos y con el reino que tú has imaginado. Por eso lo rechazas. Entonces Cristo dice a esos que están sedientos por un reino, les dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Pero ¿cómo que si alguno tiene sed? Si estás diciendo que todos tienen sed, porque todos están buscando la felicidad a través del reino idealizado. Para algunos jóvenes aquí, el reino idealizado es la vida de pecado con los jóvenes. Es divertido. Ese es lo ideal. Mi reino ideal en mi juventud es un poco de cigarros, un poco de cervezas, un poco de alcohol, un poco de música. Ese es el reino ideal. Así que cuando viene Dios y dice, no peques, no puedes ser recibido. Y caminamos en los mismos pasos de Adán. Dios nos dice el reino ideal, pero nosotros ya hemos concebido uno en el cual Dios no tiene cabida, en el cual Dios no tiene lugar. Y por eso solo dice, a algunos, todos están sedientos, pero solo algunos pueden venir. Y es que he dividido entre 3 tipos de sedientos en el tiempo de Cristo y en este momento. Hay 3 tipos de sedientos. Vean esto. Todos están sedientos. La primera característica es que todos están sedientos. Segunda característica, primer grupo de sedientos. Los he llamado sedientos satisfechos. ¿No es esto extraño? Sedientos satisfechos. ¿Qué es estar sediento sino no estar satisfecho? Pero vamos a llamarlos así. Sediento satisfecho. Este grupo de sedientos es uno que han imaginado un reino ideal y que aún están teniendo de este reino ideal
un poco de satisfacción. Imaginaron un reino ideal. Quizá el matrimonio es el reino ideal que ellos imaginaron. Y su alma sigue teniendo sed. Su alma sigue sedienta. Pero como alcanzaron ese reino imaginado, ahora tienen un poco de satisfacción. Ahora están un poco saciados. Algunos otros, el reino es imaginado, es el reino de cualquier joven que puede imaginar diversión, estar reventado con los amigos, estar haciendo cosas pecaminosas. Y eso sigue dando cierta satisfacción. Siguen sedientos. ¿Cómo sabemos que siguen sedientos? Porque siguen buscando. Siguen buscando. Tienen sed. Pero han caído en el engaño de Satanás y han tomado los placebos de este mundo que los tienen satisfechos mientras están sedientos. Niños, ustedes saben esto, saben a qué me voy a referir con esto. Cuando ustedes están corriendo en el parque, ustedes están corriendo muy rápido, porque yo sé que todos los niños que están aquí corren muy rápido, porque los hemos visto frecuentemente. Y cuando están muy cansados, corren a sus papás y les dicen, tengo sed. ¿Qué van a decir sus papás? Toma agua. Pero a otros niños, no los de aquí, a otros niños les gusta mucho el refresco. Les gusta mucho el refresco y ellos van a decir, no, quiero refresco. Y dice, ok, toma refresco. ¿Sabes qué va a pasar? Vas a ir a correr sintiéndote que el refresco satisfizo tu sed, cuando en realidad solo provocó más. Tu mente piensa que ya tomó y ya puede ir a correr más. Pero vas a regresar a los 5 minutos, niño, y vas a pedir más refresco. Porque no se satisfizo la necesidad. Así son estos sedientos satisfechos. Así son los jóvenes que están aquí, que están fuera de Cristo. Están satisfechos sin Cristo en cualquier otra vanidad de la vida. Cualquiera que está fuera de Cristo puede entrar en esta categoría de un sediento satisfecho. Esta situación en mi vida me tiene un poco tranquilo, me tiene satisfecho. No estoy experimentando la tristeza, el llanto, el dolor, la muerte, la desesperación, el desánimo, el desconsuelo. No lo estoy experimentando porque esto me está dando un poco de satisfacción ahora. Pero te digo algo, la cisterna de la cual hoy tomas agua, un día no te dará más satisfacción. Para ti no es esta invitación. He dicho que esta es una invitación universal. Si tienes sed, ven, toma. Pero para los sedientos satisfechos no es. No es para ti. Cristo no te está invitando a ti a venir. ¿Cómo vas a ir? ¿Cómo vas a ir a Cristo si no tienes sed? Aparentemente. ¿Cómo vas a ir a Cristo si las vanidades de esta vida te tienen satisfecho? Quizá la riqueza, quizá el poder, quizá una relación sentimental. Quizá tu familia te tiene satisfecho. Quizá el pecado de la computadora, la pornografía. Quizá el alcohol, quizá el tiempo con los amigos. Eso te tiene satisfecho. Para ti no es esta invitación. El Señor no te está llamando a ti a que vengas y bebas. Pero te puedo recomendar algo. Si estás preocupado de que estás sediento y no tienes sed, porque saben, es una condición muy peligrosa. No soy experto en cuestiones de granja, pero sé esto. Y bueno, y si estoy mal, espero que no esté mal, pero si estoy mal me corrigen después. Pero yo escuché en algún lugar que cuando los caballos no toman agua, si un caballo no toma agua, se va a deshidratar y se puede morir. Cuando los caballos no toman agua, no lo puedes convencer metiéndole la trompa en la jarra o en esa cosa donde toman. ¿Saben qué hacen los granjeros? Les echan sal a la paja, le echan sal a la paja.
¿Para qué? Para que la sal genere en su boca la conciencia de que están sedientos. Para que la sal les seque su lengua y entonces busquen agua. Tú que estás sediento y satisfecho y te preocupa un poco, si no te preocupa tu condición, la invitación no es para ti. Y no tengo ningún consejo para ti, sino arrepiéntete de tu situación. Pero si tú estás un poco preocupado porque estás sediento y sin embargo estás satisfecho y sin embargo estás contento sin Cristo, yo te digo, bebe la ley de Dios todos los días. Bebe su ley. Camina por Éxodo 20 continuamente. Camina por Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Camina por la ley de Dios, por Isaías. Ve su juicio. Camina por el libro de Romanos. Bebe continuamente la ley y date cuenta del juicio de Dios para que se produzca sed en tu corazón. Pero te digo algo. No te tardes mucho en venir. Porque puede ser tarde cuando quieras venir. Hay otro tipo de personas. El primero era un sediento satisfecho. El segundo es un sediento insatisfecho, inseguro. Ellos quizá ya imaginaron muchos reinos en su vida. Ya han pasado por diferentes reinos. Una vez visualizaron el matrimonio. Y sí, les va bien el matrimonio, pero se dieron cuenta que su corazón no fue creado para tener el mayor gozo del matrimonio. Ellos saben que hay algo más, que fueron creados para algo más. El mundo secular en nuestros días clama que sus drogas, que su alcohol, que sus mujeres y sus perversiones no los tienen satisfechos. ¿Por qué? Porque el hombre fue creado para algo más. Y tú ya te has dado cuenta de que las cosas de este mundo no te satisfacen. Eres un sediento insatisfecho. Sin embargo, estás dudoso de venir a Cristo. Sin embargo, estás sediento y te quedas como Nicodemo. ¿Sabes cómo se quedó Nicodemo? Defendiendo a Cristo y estando fuera de Cristo. Defendiendo a Cristo sin estar en Cristo. Oh, cuán grave condición. Saber mucho de que Cristo es el Mesías y sin embargo no entregarse a su señorío. A ti te digo, cree en el Señor Jesucristo. Confía en Él. La invitación puede ser para ti. Puede ser si te conviertes en el último grupo de personas, los que he llamado sedientos. Sedientos. Estos son los que no solo tienen sed, pero ya están conscientes de su necesidad. Ya están conscientes que nada les satisface en este mundo. Ya están conscientes que solo en Cristo pueden encontrar. Ya no están imaginando otros reinos, ¿saben? Algunos imaginan un reino, les falla y crean otro. Les falla y crean otro. Ya saben ellos que su corazón está necesitado de Dios. Su alma tiene sed. Pero ¿qué es la sed? ¿Qué es estar sediento? Dice John Brown, un teólogo escocés de creo 1700, dice que la sed es la intensa distinción de un gran deseo. Sed es un gran deseo. O noten cómo lo define Charles Spurgeon, que definió la sed como la ausencia de lo necesario. La sed es una dolorosa necesidad. La sed es una necesidad consciente hasta un grado doloroso. Una salvífica advertencia que algo muy importante está faltando. Este sediento es como aquel pez que ha sido puesto fuera del agua y está incansablemente moviéndose porque sabe que algo está mal. Es una ausencia.
le falta algo, pero a todos nos faltan muchas cosas, pero le falta algo que necesita. Qué ilustración tan apropiada para todos los siglos. Porque la tecnología puede crecer, pero la sed y el hambre no van a acabar. Y el Señor usó estos lenguajes para hablarnos de nuestra necesidad. Sed es la ausencia de lo necesario. Necesitamos agua para existir, la necesitamos. Si no la tenemos, morimos. Para ti es esa invitación. Para ti es la invitación que si alguno está sediento, venga y beba. Si tú puedes decir, si no tengo a Cristo, muero. Para ti sí es. Sediento, satisfecho, para ti no es. Bebe la ley hasta que tengas suficiente conciencia de tu sed. Pero si tú estás consciente que no puedes vivir sin Cristo, para ti sí es. Ven, bebe de esta fuente inagotable de virtud. Bebe agua. ¿Y qué es el agua? El agua es Jesucristo. El agua es Jesucristo. Y vamos a ver en qué sentido Cristo es el agua. A la luz de las tres respuestas, al menos hay tres respuestas a esta invitación. Y vamos a ver estas tres respuestas a la luz de nuestras tres categorías de personas. Los primeros son sedientos, satisfechos. Así estaban algunos entre la multitud, rehusando creer en Cristo. Miren esto. Ellos tenían el ideal de un Mesías, pero no querían el reino que Dios les ofrecía. Querían otro. Entonces, algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, ¿verdaderamente es el Cristo? Las palabras que nos interesan aquí es más bien, otros decían que no podía ser él el Cristo, porque de Galilea no podría salir el Mesías. Así están algunos. Dios les está hablando acerca de su reino. Dios les está hablando acerca de la salvación. Y sin embargo, lo pueden rechazar. En la misma categoría estaban los fariseos. Cristo les ofrecía agua, pero ellos no querían. Algunos porque el reino que ellos visualizaban no era así. Otros porque su religión los tenía apaciguados. Ya tenían la ley, ya estaban obedeciendo la ley. Eso era suficiente para su corazón. Pero había otro tipo de personas. Los sedientos dudosos. Sedientos dudosos. Estos entran en la categoría de Nicodemo. Le dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. ¿Uno de quién? Uno de los fariseos. Y les confronta y dice, ¿juzga nuestra ley a un hombre si primero no le oye? Está intentando defender a Jesús a través de las leyes humanas del Sanedrín, a través de las leyes humanas de ese pueblo. Está diciendo, oigan, vamos a ser racionales. Sin embargo, no podía dejar su estatus de fariseo, su estatus de quizá economía, su estatus social y entregarse completamente a Cristo. Para él estaba bien tener un pie afuera y un pie adentro. Ahora, no te confundas, eso no es un cristiano. Algunos usan las palabras del Señor en el libro de Apocalipsis para decir, yo soy de los tibios. Yo soy de los que ni estoy con Cristo ni estoy en Cristo. No te equivoques. Cuando la Escritura dice que los vomitaría de su boca, es porque los rechaza absolutamente. Los rechaza absolutamente. No son los cristianos tibios que tienen un pie en el mundo y otro en la iglesia. Eso no existe. Ahora, ¿un cristiano puede caer en tentaciones del mundo y tener problemas por un tiempo? Sí. Pero no hay tal cosa como una persona que desde que Dios lo salva, vive con un pie en el mundo y otro en la iglesia. Igual que Nicodemo, se encuentran fuera del reino de Dios. Oh, pero había otro grupo, sedientos. Estos eran los alguaciles.
Estos hombres eran levitas, encargados de proteger el templo. Nosotros leímos en Juan 7, más atrás, que fueron enviados por los fariseos y el Sanedrín. ¿Para qué? Para prender a Jesús. Entonces llegaron estos alguaciles a prender a Jesús, pero no se atrevían por un tiempo, estaba la multitud, no querían hacerlo y estuvieron escuchando. Y de repente fueron esposados. Y de repente los que iban a atrapar a Cristo fueron atrapados por Cristo. Los que iban a esposar a Cristo fueron esposados por Cristo. Los que iban a conquistar a Cristo fueron conquistados por Cristo. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? ¿Para qué les pagamos? ¿Por qué no trajeron a Jesús? Los alguaciles les respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Los hemos escuchado muchas veces. Hemos escuchado sin fin de maestros que se ponen en el templo, pero nadie ha hablado como él. Las palabras del Señor les despertó su gran necesidad. Y la invitación universal fue aceptada por los sedientos. Él dijo: si alguno tiene sed, venga a mí. Y Dios despertó no solo la sed, recuerden, todos tienen sed. Despertó la conciencia de su sed. Y ahora podían entender que estaban sedientos de ser librados de la culpa del pecado. Porque la Escritura dice que el hombre que pecare, éste morirá. Ahora tienen necesidad de ser libres de culpa. Tienen necesidad de tener paz en su corazón. Tienen necesidad de reconciliación con Dios. Tienen necesidad de gozo espiritual. Ahora están conscientes de esto. Además, tienen necesidad de buscar a Dios. Tienen necesidad de inmortalidad en el alma. Tienen necesidad de experimentar amor. Oh Padre, enseña eso a tus hijas. Tienen necesidad de amor. Amor que debe satisfacer, papá. Debe satisfacer. Pero ¿sabes? Un día ya no estarán satisfechas. Y entonces buscarán afuera. Entonces buscarán en otro lugar. ¿Fracasaste? No diría eso. No estoy diciendo que hacemos las cosas perfectas como padres. Quizá fracasaste, pero quizá no. Quizá hiciste las cosas bien. ¿Qué pasó? Necesitan amor. Y buscarán en otro lugar. Porque solo hay un amor que las puede satisfacer. Y es el inmensurable amor de Cristo. Enséñale eso. Enséñale que después que busque amor necesitará más, porque su corazón está diseñado para gozar de una fuente, de un mar. De esconder su corazón no en un pequeño chorrito que le está echando agua, sino poner su corazón en gran caudal de amor. Tu corazón está diseñado para recibir amor y para amar, y solo hay uno que lo puede hacer. Y no es tu papá. No es aquel hombre. Solo Cristo. Señorita, busca el amor en Jesucristo por el perdón de pecados que Él ofrece. Ese es gran amor, que Él murió por nuestros pecados.
Cuán grande final para Juan 7. Después de ver oposición desde los primeros versículos con los mismos hermanos de Jesús, tuvo oposición. Sube para que te vean si eres el Mesías. Dijo, hermanos, no voy a hacer eso. Llega y empieza a enseñar y lo quieren prender, lo quieren dañar. Ahora termina atando a los alguaciles a su amor. Oh, me recuerda eso de Oseas, del libro de Oseas. Dejen ver si encuentro el versículo porque se me vino a la mente en este momento. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llamaban el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, oh Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como Seboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré a destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti. Y yo entraré en la ciudad, en pos de Jehová caminarán. Él rugirá como león, rugirá y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Como ave acudirán velozmente de Egipto y de la tierra de Asiria como paloma, y los haré habitar en casas, dice Jehová. Me rodeó Efraín de mentira y la casa de Israel me engañó. Judá aún gobierna con Dios y es fiel con lo santo. Cuando más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Y con todo eso enseñaba a andar yo al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas humanas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Dice, cuando no me buscaban, yo los encontré. Cuando huían de mí, cuando estaban rebelándose, era como el padre que ayudaba al niño a caminar mientras ellos se rebelaban. Mientras ellos buscaban en otras fuentes, yo los estaba atrayendo. Mientras ellos se satisfacían en lo que no satisface, en lo que yo aborrezco, en lo que yo odio, en lo que me ofende, yo los atraía, yo los jalaba, yo ponía cuerdas sobre ellos. Pero algunos no vendrán. Ahora, y con esto termino. Alguien podrá decir, bueno, pero ellos escucharon a Jesús y pues nosotros no estamos escuchando a Jesús. Ni Pablo, ya ni siquiera Timoteo. Es falso. Y no estoy diciendo con esto que soy Jesús o algo así. Cuando la palabra de Dios es predicada, es Dios quien habla. En este mismo momento, la invitación no la hago yo. Yo no tengo nada que ofrecer. La invitación la hace Jesús y dice, ven a mí. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Cómo sé que Jesús es quien hace esta invitación? Porque la Biblia dice que, por ejemplo, a los efesios, a los cuales Jesús nunca fue a predicar, sí les predicó en realidad. ¿Cómo? Por el mensaje del Evangelio. Cuando el apóstol Pablo predicó el Evangelio en Éfeso, ellos escucharon al mismo Cristo. Escuchen lo que dice Efesios 2:17. Y vino, desde un poco antes, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos. ¿Cuándo? ¿Cuándo Jesucristo fue a predicar a los de Éfeso el Evangelio? Nunca físicamente. Entonces, ¿por qué dice que fue y anunció las buenas nuevas? Que Jesús anunció las buenas nuevas. Porque cuando el apóstol predicó el verdadero mensaje de salvación, Cristo predica. Cuando
el verdadero mensaje se predica, Cristo predica. No es por eso cualquier cosa la elección de una iglesia para ti y para tu familia. No es cualquier cosa. Si metes a tu familia en un lugar que porque tienen buen carisma, que porque son bien amigables, que porque tienen esta reunión y esta reunión y esta reunión, pero no los llevas a una iglesia por causa de la palabra, porque en ese lugar la palabra fiel es predicada, los condenas. Tú mismo los condenas. La importancia de una iglesia, sí hay muchas cosas importantes que debemos cuidar y tener, pero lo importante de una iglesia no es el carisma del que predica, no es la amabilidad del que predica, no es los ministerios y cientos de cosas sociales que hay para la familia. Lo importante de una iglesia es que el texto se predique, porque cuando el texto se predica, Cristo está predicando. Y yo solo quiero estar y necesito estar en un lugar donde Cristo predica. Lo mismo dice el apóstol Pablo en otro texto de las Escrituras. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Lo más beneficioso que puedes hacer para tu alma y la de tu prójimo es llevarlo a una iglesia donde el texto se predique, donde la palabra, donde el pecado se predique, donde la santidad de Dios se predique, donde la cruz de Cristo se predique. Porque hoy, aunque no podemos escuchar físicamente a Cristo por su propia voz, lo escuchamos por su palabra. Así que, amigo, si eres de los sedientos, Él te dice en este momento, si tienes sed, ven y bebe. Si tu alma necesita el perdón de tus pecados y ahora estás consciente de eso, ven y bebe. Si ahora estás consciente que necesitas perdón de pecados, ven. Él es la única fuente que puede darte el perdón de pecados. Si tu alma está necesitada de ser libertada del pecado, ven a Él, confía en Él, cree en Él, descansa en la cruz de Cristo. Porque Él mismo te ha hablado el día de hoy, si la palabra ha sido predicada correctamente. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios. Conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, termino con una aplicación para ustedes. ¿Sigues disfrutando el reino que Cristo vino a implantar en tu mente y corazón? ¿Sigues creyendo que la mejor vida en esta tierra es glorificar a Dios, servir a tus hermanos, despojarte de lo que tienes para servir a otros, alcanzar a otros? ¿Sigue estando ese reino implantado en tu mente, en tu corazón y tus ojos? Ese reino de servir el pueblo de Dios, de habitar en comunión con Dios, de alcanzar a otras naciones, de servir tu iglesia local. ¿Sigue estando eso? Si no, te digo, no para que vengas y bebas para salvación, porque si eres cristiano no tienes que venir a beber para salvación, pero te digo, ven y bebe de Cristo para que tus afectos vuelvan a ser restaurados a lo que deben ser y en donde deben estar. Si no estás anhelando lo que Cristo anhela, tus afectos necesitan una limpieza. ¿Cómo? Ven a Cristo y bebe de Él. ¿Cómo? Busca la comunión con Dios. Busca al Señor en su iglesia.
Pide que levante tus afectos. Pide que la palabra vuelva a restaurar tu corazón. Pide que la cena vuelva a inflamarte. Pide que la comunión de los santos te vuelva a dar ese mismo anhelo. Oh, que tu primer amor venga nuevamente. Y una aplicación última. Hermanos, la predicación de la palabra no es cualquier cosa. No es cualquier cosa y eso lo debe tener en cuenta el que predica. Porque si predica algo de acuerdo a su conveniencia, Dios lo juzgará. Si tuerce la palabra por su conveniencia, Dios lo juzgará. Pero hermanos, esto también tiene una gran relevancia para ustedes. Que lo que ustedes escuchan en este púlpito, si es de acuerdo a la verdad, es Dios hablando. Y si es Dios hablando, cualquier predicación que está en conformidad a la Escritura debe ser obedecida, debe ser creída, debe ser apreciada y atesorada en el corazón. Que esto permita saber que Cristo ha hablado en esta mañana y que si tú estás imaginando un reino que no es el reino de Cristo, hermanos, pueden estar así esta mañana y puedo estar así, imaginando un reino que no es el reino que una vez imaginamos, que no es el reino que una vez obtuvimos de Cristo. Nosotros deseábamos ciertas cosas, Cristo viene y dice, no, lo que tú necesitas es perdón de pecados, y Él puso nuevos afectos, Él puso el reino verdadero, y empezamos a trabajar por ello fervientemente, pero después nos empezamos a enfriar, nos empezamos a retroceder, y ahora ya no estamos buscando ese reino que Cristo nos indicó. Cristo te está llamando si tú eres de esos, si somos de esos que hemos estado en Cristo y ya no estamos siguiendo el reino que Él puso ante nosotros. Hermanos, cada predicación que su palabra es predicada correctamente. Por eso necesitamos la predicación expositiva. Cada palabra, cada predicación que se hace es Cristo hablando. Hermanos, que esto sea un ferviente y un peso en el corazón para tener en mayor estima la predicación de la palabra, algo que yo aprecio de esta iglesia. Yo sé que esta iglesia tiene una alta estima por la palabra, pero debemos crecer más. Que el Señor obre en su iglesia y que el Señor arreste algunos alguaciles entre nosotros. Amén.